Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un té con manzanilla. Estoy muy contenta de estar aquí, ya es verano y está haciendo un calor terrible como es esperado y la verdad es que cada vez que llegan estos climas extremos que se sienten demasiado y que a lo mejor no me encantan a mí, a otros sí, bueno, etcétera, pero hablando del clima en específico, me recuerda mucho como esta manera de saber que no tengo el control, que hay cosas que pueden pasar allá afuera que no puedo modificar, pero que aún con eso puedo seguir viviendo, seguir disfrutando, puedo seguir reconociéndome y puedo seguir adelante, aún con algún malestar que me provoque, en este caso el calor, que de verdad es muy fuerte allá afuera y que bueno, lo puedes aliviar de ciertas maneras, pero que aún así el salir y sentir este aire tan caliente y no poder hacer tal vez todas las actividades al aire libre que quisieras porque pues te sofocas o hay mucho sudor o te deshidratas, bueno, pues también requiere como una nueva, pues flexibilizar algunos planes y aceptar que no todo lo que quieres va a pasar como quieres y aún así puedes estar bien. Este episodio que voy a hablar hoy es una sugerencia de una persona muy especial que ha hecho su proceso maravilloso y que, bueno, pues preguntando como que de qué podría tratar un nuevo episodio, pues surgió de esta idea de ella, así que muchas gracias. Y se va a tratar de lo que nadie nos dice de tener un TCA. Y a ver, aquí quiero como parar un poco, porque muchas veces hablamos, sí, de todas las consecuencias físicas, incluso emocionales que tiene el TCA. Y algo que a mí en especial me pasaba es que pues no tenía como un impacto muy grande cuando me hablaban específicamente de esas cosas que me iban a pasar físicamente. Claro que me daba cierto temor, pero no me movían a recuperarme. Era como, bueno, tal vez sí me va a pasar, pero va a pasar mucho tiempo para que me pase, o a mí no me va a pasar, un poco de negación, o si me pasa, pues ya sabré qué hago, o ya lo remediaré, o ya me preocuparé cuando llegue, pero ahorita lo más importante es mantener todo mi TCA, mantener, por supuesto, el cuerpo que me daba el TCA o mantener la idea de que puedo llegar a ese cuerpo. Entonces no voy a hablar de esas consecuencias físicas porque seguramente las tienes presente y si las tienes presente y sigues en tu TCA, seguramente pues no te están de cierta manera ayudando, sino te están informando y es bueno que lo tengas, pero no te están tampoco diciendo toda la realidad, porque no solo hay esas consecuencias físicas cuando tienes un TCA, hay consecuencias mucho más profundas que no te imaginas muchas veces si estás como en esta luna de miel de TCA o que ya las vives y que las interpersonalizas como yo soy la mala persona, yo soy la que soy incapaz, yo soy la que no puedo, yo soy, lo moralizas un poco y no te das cuenta que provienen directamente del trastorno. Algo que quiero decirte es que si este episodio de repente te detona, no es el momento de oírlo, sientes que está causando como muchas emociones dentro de ti, por favor, detén el episodio, vuelve a él en otro momento. Eso también es autocuidado. Sabemos que este podcast llega a muchísimas personas, entonces no sé en qué lugar te encuentres, pero lo que sí te recomiendo es que ningún episodio, este o cualquiera que sientas que no es el momento de oírlo, lo sigas oyendo. Deténlo, seguramente vas a poder regresar a él en algún otro momento, pero algo importante es escucharnos y escuchar esa intuición de no me siento como escuchando esto, luego regreso. Siempre va a estar aquí grabado y además hay muchísimos episodios que si no es este, pues otros que te pueden realmente ayudar en el momento en que te encuentres actualmente. Empecemos con algunas actitudes que nadie te dice y que es muy probable que hayas desarrollado a la par que tu trastorno también se haya ido evolucionando. Cuando empezamos con el TCA, pues todo se siente muy bonito, se siente que estás haciendo todo bien, es más, recibes muchas ganancias o tú las tomas como ganancia y no puedes alcanzar a ver realmente, sobre todo al principio, los daños, por supuesto, no físicos, pero tampoco emocionales que te va causando. Y lo que sí es cierto es que cualquier, cualquier lugar donde se empiece la restricción en tu ser, o sea, ya sea alimentario, ya sea restricción emocional, ya sea restricción desde el descanso, cualquier restricción que vaya ligada a tus necesidades básicas, no solo va a afectar tu parte física, también va a cambiar tu parte, muchas partes de tu cerebro y por supuesto muchas partes de tu ser, aunque nadie te lo diga.
Y aquí quiero empezar a hablar como de esta parte que empieza bien rápido, más rápido de lo que creemos, una sensación de sentirnos atacados constantemente, que se siente como si de repente saliéramos al mundo o estuviéramos en casa y todo mundo nos notara. Podríamos venir como desde un lugar que nadie nos hacía caso y de repente todo el mundo se da cuenta que tan simple como cerramos la puerta y antes no la cerramos y ahora todo el mundo va a saber que cerramos la puerta, algo así como tan simple como eso, hasta están viendo que ya subí de peso, están viendo que ya bajé de peso, se me quedó viendo así, seguramente notó la lonja que tengo, no es que seguramente notó que ahora me puse esto en mi cara. Es más, empezamos a hacer esta hipervigilancia del otro hacia nuestro ser y que puede generar mucha incomodidad interna. No digamos si ellos se meten con algo de la comida o del ejercicio o del cuerpo, ¡puf! Crea un conflicto tan interno en nosotros como desde, hey, un proteccionismo muy grande. No te metas con eso. Esa es mi decisión. Yo estoy así porque quiero. Yo estoy así porque estoy haciendo algo bien. Pero no viene desde un proteccionismo como sano. Digo, si estás ahí lo entiendes. Viene desde un lugar de no te metas. Ni siquiera te voy a dejar entrar porque esto es mío, es muy mío y es algo que yo decido y me está haciendo bien y nadie puede opinar de eso. De eso es lo que hablo y es tan común que si vamos como estadísticas, yo creo que el 98% de las personas lo tiene. Nadie puede comentar nada acerca de sus nuevos hábitos en un principio del TCA. Y bueno, si ya tienes un largo periodo, nadie puede comentarte nada de esos hábitos que llevas preservando por años porque algo interno es como si una fuerza se apoderara de ti. Y de repente, aunque no quieras ser grosera, aunque no quieras sonar como que estás atacando o defendiéndote, terminas sonando así, terminas poniéndote a la ofensiva y a la defensiva y terminas sintiendo que las otras personas se entrometen en algo que no les importa. Aun cuando estas sean buenas intenciones, todo se siente como invasión a tu propia intimidad o como si alguien quisiera quitarte algo importantísimo en tu vida, que claro que lo es el TCA y que te da seguridad. Entonces, tiene sentido de repente que te vuelvas tan protectora y tan a la defensiva de algo que hoy en día, pues te da cierta seguridad, aunque te dañe, y te mantiene en un modo supervivencia o te da la certeza de que vas a sobrevivir ante todo lo que allá afuera se siente tan vulnerable y que se siente tan amenazante. Y aquí algo muy importante, muchas veces cuando el sistema nervioso y el cerebro están en modo de supervivencia, cualquier cosa que amenace aquello que hoy te está haciendo sentir segura se siente peligrosa. Entonces no nada más viene de qué horrible persona soy, qué mal carácter tengo, es que no se me puede decir nada porque también nos criticamos en ese sentido y por supuesto viene de afuera también que nos dice es que a ti ya no se te puede hablar, es que a ti ya no se te puede hacer ningún comentario. Y en realidad no tiene que ver con un carácter de la persona, y esto es importante que lo diga, sino tiene que ver con el propio proceso del trastorno y con un sistema nervioso muy activado. Y que entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, creo que primero es identificar que no es tu culpa, porque a mí me gusta mucho hablar de esto, cuando quitamos, y que voy a hablar más adelante de esa parte, pero cuando quitamos ese gran peso y entendemos que estoy actuando y que mi sistema nervioso está actuando, de hecho, acorde a lo que se espera, pues entonces entiendo que no soy yo, que el problema es el trastorno. Y entonces, ¿en qué me tengo que enfocar? En trabajar en pro de sanar ese trastorno y de sanar la relación con mi cuerpo y con la comida. Ahora, hablando desde este proteccionismo máximo que sucede alrededor del TCA, también no solo sucede alrededor de la comida. Te puedo decir que sucede alrededor de diferentes áreas de tu vida, como por ejemplo alrededor de personas, de objetos, de lugares, de pensamientos, de secretos. Por ejemplo, en mi caso era bien difícil compartir mi vida, mis problemas, circunstancias que me estaban pasando con mi familia, por supuesto, con mis amigas. No lo podía contar del todo. Siempre había como escepticismo de decir, esto es mío, no tengo que compartirlo con nadie. No quiero compartirlo, no quiero que se entrometan, no quiero que sepan nada de mí. Tal vez no soy tan importante como para decirlo, es más importante escucharlos ellos, pero también había esta sensación de, si lo digo, voy a estarle abriendo las puertas a algo que no quiero abrir las puertas porque no quiero que nadie
nadie vaya a ese trasfondo que es tan oscuro y que me da tanta vergüenza y que me da tanta pena. Aunque no pasara nada tan grave, para mí era así como, si yo digo algo más, posiblemente se enteren que estoy haciendo cosas que no quiero hacer y entonces cierro totalmente las puertas y al mismo tiempo pues cierro la posibilidad de ayuda, ¿verdad? De recibir esta ayuda porque no me siento suficiente para recibirlo y porque nuevamente hay mucha vergüenza atrás, como si compartir también significara perder algo, algo muy mío. También me pasaba con objetos que no tenían nada que ver absolutamente con comida, pero no podía nadie agarrarlo, nadie los podía mover de su lugar, nadie podía tenerlos doble, como que era mi cosa favorita, ¿no? También había esta competencia por el amor de los demás o el amor de alguien, y no como un celo, como uy, si esta persona hace algo por alguien, yo también lo tengo que hacer, porque si no lo voy a perder, como siempre esta parte de necesito dar más o necesito ser menos para que me elijan, porque si no, pues siento que me van a rechazar, no voy a ser aceptada, no voy a ser elegida. Y estaba esta competencia interna, no específicamente con una persona, sino interna de no perder el amor de los demás, como si todo el tiempo fuera este juego de si no hago lo suficiente, si no soy lo suficiente, sí, o si soy demasiado, voy a perder, ya sea personas, objetos, prestigio, personalidad, algo. Y creo que tiene que ver, y lo comento ahora, con esta protección del TCA, porque cubrimos constantemente esos miedos o cubrimos esa necesidad de ser aceptada, por supuesto, esa necesidad de ser vista desde el lugar que nos da tanto miedo y cubrirlo, pues nos va alejando y nos vamos defendiendo y nos vamos poco a poco construyendo una cárcel. Cubrimos el desastre que deja el trastorno a su paso. Y va esto desde envolturas también, desde obviamente cubrir hábitos, pero también va cubriendo cosas que la enfermedad va haciendo, ¿no? O sea, también estas partes físicas que hablamos al principio, las empezamos a cubrir. Si me duele la cabeza, ya no digo que me duele la cabeza, porque decir que me duele la cabeza implicaría que a lo mejor me van a dar una pastilla, pero también implicaría que me van a decir es que no comes. Si estoy mareada, tampoco lo digo, porque se pueden meter en mi forma de alimentarme. Si tengo más caída del cabello, si algo me duele, si tengo calambres, si me siento débil, me lo guardo. Es más, lo ignoro. Es más, me hago más fuerte para que nadie pueda ver cómo el trastorno me está atacando y así nadie pueda quitármelo. O así no les dé como herramientas o pretextos, porque el saberlo implicaría abrirse a una realidad que quizá no quiero ver. O peor, a una realidad que no quiero que se me vaya. No quiero perder el trastorno. Al final me hace bien o me ayuda o no sé qué voy a hacer sin él. Y aunque es una verdad durísima, a veces es importante escucharla. Ocultamos porque en el fondo sabemos que si alguien lo ve, quizá nos va a pedir cambiar. O quizá todavía no estamos listas para hacerlo y no queremos mostrarlo al mundo. También podemos hablar dentro de esto mismo, de esta protección mismo, parece que nos vendemos unas personas muy mentirosas, muy deshonestas. Creamos unas historias de fantasía alrededor del TCA para preservarlos que dan miedo, o sea, que de verdad son miedo en el sentido de cómo nuestra mente puede ser tan ágil para crear esas historias y proteger eso que hoy sentimos que depende nuestra vida, literalmente, depende nuestra seguridad. Entonces, a mí me gustaría hablar como de esta parte que no soy la única y que lo compartimos casi todas mis clientes y yo, esta vergüenza que tenemos de haber mentido tanto, de repente no saber ya ni siquiera dónde está la mentira y dónde está la verdad, de repente perdernos en nuestras propias mentiras y decir, creo que sí no estoy tan grave. Creo que, de hecho, sí, sí hago esas cosas, pero no tanto. Bueno, sí la hice ayer, pero no importa que la haya hecho ayer, o sea, no es tan grave. Y empezamos también a mentir hacia afuera, por supuesto, desde un simple, ya comí, no tengo hambre. No, a mí no me pasa nada, estoy muy bien. No, no es para tanto, o sea, tú estás exagerando, no es así. Yo soy saludable, es que todos los demás allá afuera no saben comer. Yo sí sé comer y me cuido.
¿no? O sea, estas cosas poco a poco que vamos juntando y mintiendo y que vamos haciendo cada vez la mentira más grande y que se siente realmente una bola inmensa que llega un momento en que ya no sabemos cómo detenerla. Y ya no sabemos tampoco si le estamos mintiendo al mundo o si esa mentira somos nosotros mismos. Porque una de las cosas que nadie te dice del TCA es que rara vez llega diciendo, ¿sabes qué? Te voy a hacer la persona más mentirosa, te voy a hacer la persona del más mal carácter que tengas, voy a hacerte que te pelees con todo el mundo, voy a hacer que no salgas, voy a hacer... Nadie te dice eso. Por supuesto, el TCA no te dice eso. De hecho, llegó como una forma de protegerte. Y se sintió muy bien, se sintió tu amigo, se sintió como una herramienta súper útil porque por primera vez sentiste que podías alcanzar algo que nunca antes habías podido alcanzar, que podías destacar en algo, que podías ser vista desde un lugar diferente o no vista, cualquiera de las dos, que podías de repente decidir y tomar el control en algo de tu vida, bueno, cualquiera de las opciones u otras, encontraste un sentido. Por eso sigues ahí. Y entonces de repente esta mentira no se siente como una opción. Se vuelve uno de los recursos más seguros para que nadie nos quite eso que tanto creemos necesitar. Y es que en verdad pocas veces he conocido personas con anorexia, bulimia, atracones o con algo que sea activo o con una mala relación con su cuerpo y con la comida que puedan ser completamente sinceras de lo que están pasando. En realidad muchas veces viven desde lo oscurito y desde la mentira para poder sostener eso que al final sí les da una seguridad, voy a lo mismo, pero también les va calcomiendo poco a poco su propia integridad. Y eso duele mucho porque te sientes una persona de verdad cero íntegra, con cero valores. A veces no te puedes ver ni al espejo de tanto que has mentido que no puedes creer que tú seas esa persona. Y duele mucho. Y duele mucho saber que no tienes otra opción. Si quieres mantener el TCA, tendrás que seguir mintiendo. Cuela hasta los huesos. Apenas estuve hablando con una persona, una chiquitita, y con lágrimas me decía, es que soy la persona más mentirosa del mundo. Y recuerda, a ti que me escuchas, no eres tú la persona más mentirosa del mundo. Estás protegiendo algo que hoy crees que no puedes vivir sin él. Y eso te hace mentirle al mundo, pero te hace mentirte a ti. Y quiero decirte algo con mucho cuidado. Cuando tienes un TCA, por supuesto que no quieres volverte mentirosa, no quieres sentirte a la defensiva, no quieres protegerte de algo que te está dañando, pero muchas veces termina siendo el precio que tienes que pagar para sostenerlo. Un poco si compras la rosa, tiene espinas, lo mismo. Pareciera que el TCA es la rosa y que las espinas son parte de él y que no importa que sangres con tal de tener la rosa. El problema es que el TCA trae espinas que terminan desangrándote sin darte cuenta y tú la sigues sosteniendo en la mano porque solo ves la flor, pero no ves tu mano. La invitación es que veas cuánto daño te ha causado sostener esa rosa y hasta cuándo vas a permitir sostenerla. Quisiera aquí hacerte algunas preguntas porque me parece importante siempre tomar algunos puntos de reflexión en el episodio. ¿Cuánto tiempo vas a sostener el costo de mantener vivo algo que sientes que necesitas? ¿Cuánto tiempo? Porque evidentemente el costo está siendo mucho, muy grave. Y si la mentira no se siente opcional, te preguntaría, ¿por qué mi integridad si se siente opcional? ¿Cuándo cedí mis valores y el control a ese trastorno? Es en realidad mi cuerpo, porque seguramente está en el pico del sostén del tu TCA. ¿Es en realidad este cuerpo que quiero sostener lo más importante? ¿O es quién soy? Y aquí algo también bien importante en estas mentiras internas que nos decimos es, por ejemplo, cuando buscamos estas consecuencias físicas al exterior y que vamos al médico, como decir, ok, de hecho, desde que vamos al médico, ¿sabes? Desde que nos paramos en el médico, si los paramos en el médico con la mentalidad del TCA, va a ser como, ok, ya vine al médico, voy a ver qué me dice. Y si me dice que estoy mal, pues entonces sí ya paro algo. Pero si me dice que no estoy mal y todos mis laboratorios salen bien y me dice que estoy perfecta y es más, me premia porque muchos, a mí me pasó, me premiaban así, wow.
qué disciplinada, guau. No, 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 tú ni te tienes que preocupar, tienes un peso perfecto, no, pues tú eres una persona como muy dedicada, comes súper saludable, no comes esto, no tenemos problema. Y eso para mí era así de, yes, no tengo que cambiar nada, no estoy tan grave. Mis estudios salieron bien, no tengo que hacer nada, pero esa es una mentira que me cuento, porque yo en mi interior sé que estoy mal. Yo en mi interior sé que no puedo hablar de lo que hago. Yo en mi interior no soy sincera con el médico y le digo todo lo que pasa alrededor. Y también esas mentiras internas, no solo al exterior, internas que nos vamos contando, también nos van quitando poco a poco esa sensación de poder confiar en nosotros y nos van degradando nuestra propia identidad y nos vamos perdiendo, nos vamos realmente integrando con el trastorno y no sabemos quiénes somos realmente porque no nos reconocemos desde ese lugar. Y justo estas son las cosas que vienen escondidas en el contrato del TCA. Sí, porque cuando tienes un TCA, inconscientemente firmas un contrato. Y son letritas chiquitas que no te veo. O sea, las letras grandes son estas que te dice, vas a tener el cuerpo perfecto, nadie te va a ver o todos te van a ver o lo que estés buscando con tu TCA, vas a estar segura, vas a encontrar la felicidad, vas a ser el éxito, no vas a necesitar de nada. Lo que hayas firmado, todo esto está en grande, pero lo que está chiquito son todas estas cosas que estamos hablando, no las vemos. O si las vemos, pues no le damos tanta im- importancia, pero en realidad son esas pequeñas cosas y esas letritas chiquitas los que nos van comiendo nuestra identidad y los que van negociando constantemente quiénes somos, traicionándonos día y noche por sostener algo que nos daña y nos crea tanta culpa y tanta vergüenza, porque sí, el TCA, una de las cosas que mejor hace es crearnos culpa y crearnos vergüenza. Tampoco nos los dicen porque nos creemos responsables de esa culpa y de esa vergüenza. Si nos sentimos así, es porque nosotros hacemos todas estas cosas, lo merecemos, pero aún con todo eso lo seguimos haciendo. Y no te lo digo para que te sientas más culpable y con más vergüenza, te lo digo para decir, para nuevamente que entiendas que no es tu culpa, que no lo haces porque se sienta como una opción, sino lo haces porque al final estás protegiendo algo que hoy sientes que necesitas y que te daña. Entonces, la invitación nuevamente es voltear la mirada, no solo a la flor, sino a las espinas. ¿Realmente vale la pena mantener esa flor viva o realmente vale la pena soltar la flor, ponerla en un jarrón y crear un jardín donde no tengas que sostener y cortarlo? Creo que voltear la mirada no solo a ver lo que te da o lo que pareciera que te da, sino voltear también a ver la mirada de lo que te quita el deseo, porque te quita, y ponerlo en una balanza. Desde ahí empezar a ver, ok, entiendo que no es el TCA lo peor del mundo, porque me ayudó en su momento, pero hoy me quita más de lo que me da. De hecho, muchas veces creemos que esa parte se va a resolver con el mismo TCA, esa parte de sentir vergüenza. Si siento vergüenza en mi cuerpo, siento vergüenza de cómo como, siento vergüenza de mis hábitos, siento vergüenza de mí mismo. Teniendo un TCA, el TCA llega con su vocecita suavecita y te dice, hey, ya sé que te da mucha vergüenza ese cuerpo que tienes. Está bien feo. No cae en los estándares. Pero mira, si tú sigues mis consejos, se va a ir la vergüenza. Oye, comes pésimo. O sea, todo el día comes una cantidad enorme de comida, y lo voy a decir entre comillas para que me esté oyendo, chatarra, no puedes dejar de comer, solo comes azúcar, solo comes fritos, todo esto que te dice. Pero yo te voy a ayudar a mejorar tus hábitos y esa vergüenza se te va a ir. En realidad el TCA llega con esta vocecita a decirte, yo te ayudo con esa vergüenza. Lo que no te dice es que a la par de los días, literalmente, el que va a ejercer mucha más presión y vergüenza sobre ti es tu propia mente con el TCA diciéndote, ya fallaste, no eres suficiente, no es suficiente el cuerpo, ya hiciste mucho, pero no, aún no estás ahí. Siempre va a haber esta culpa constante de no seguir las reglas constantemente que el TCA te está marcando, porque esas reglas no terminan. Y llega un momento donde aparece que la única salida es seguir haciéndolo, porque si no, pues sentimos que ya no podemos hacer nada. También es cierto que muchas veces esa desnutrición, esa falta de cuidados, esa carencia de seguridad, de pertenencia, de nosotros mismos, por supuesto, nos empieza a hacer sentir como
ya no somos lo que éramos antes, ya no somos tan inteligentes, nuestro cerebro ya no piensa bien, ya no somos capaces de hacer y funcionar de la misma manera que lo hacíamos en el pasado, sobre todo si venimos desde un lugar donde éramos las personas que estábamos en el cuadro de honor, de donde recibíamos como mucha apreciación de lo que hacíamos con nuestra mente, recibíamos muy buenas calificaciones, méritos académicos. Cuando llega el TCA, incluso queremos seguir esos méritos académicos, pero nos cuesta muchísimo más, nos empezamos a dar cuenta que no somos capaces de concentrarnos, que nos toma mucho más de nosotros mismos para hacer lo mismo que hacíamos antes, y eso empieza a impactarnos mucho, porque nos quita de cierta manera un lugar que habíamos realmente construido o una identidad que habíamos construido de la inteligente, de la persona funcional, de la persona que siempre responde bien, de la persona que tiene grandes premios y de repente ya no lo podemos hacer, pero está muy unido a esta desnutrición, por supuesto, física, claro, pero también esta desnutrición emocional y todas estas carencias de las que hemos hablado y que puede impactar mucho porque entonces nos quita la posibilidad de creer en nosotros. Dejamos de creer que somos capaces y entonces nos empezamos también a ir al fondo del TCA, como si lo único que pudiéramos hacer bien es restringirnos, es comer y vomitar, es tener atracones, es lo único que podemos hacer, ya ni siquiera podemos hacer las otras cosas y entonces pues obviamente nos aventamos en el clavado de puede ser una depresión, una ansiedad y una desconfianza total en nosotros, porque pues si no pensamos bien, imagínate, me vas a quitar algo que hago bien, si ya no puedo hacer nada bien ahora, si lo único que puedo hacer bien es lo que siempre hago y al menos eso me hace sentir que hago algo. Sin eso, ¿qué voy a hacer? Está ahí. Y a esta sensación de ya no poder hacer lo mismo, pues entonces integramos nuevos pensamientos obsesivos y compulsivos y nuevas reglas. Y ya no me puedo concentrar como antes, entonces voy a tener reglas muy específicas y ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, entonces voy a ser mucho más rígida para poderlo hacer. Y digo, no todos los TCAs vienen con un TOC directamente, pero sí muchos de ellos traen pensamientos obsesivos compulsivos a ellos, que entonces ayudan como a crear una barrera de contención hacia mí misma, saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque entonces no solo apelo a mi cerebro, sino apelo a otras cosas, a otras reglas que me hacen terminar las cosas y que me hacen sentir funcional y que me hacen sentir que estoy segura. Y aquí es importante verlo porque a veces se puede ver desde comer con la misma cuchara, salir a la misma hora, no mover los horarios, ser súper rígida, si no termino esto, no me muevo de aquí. Pero también se ve desde lo interno, desde estos pensamientos obsesivos hacia mí misma, desde este constante chequeo corporal, desde este constante chequeo sensorial de mi cuerpo, cómo estoy, me siento gorda, me siento flaca, y todos estos pensamientos que van obsesionándonos y que en lugar de ayudarnos a conectarnos con el exterior, nos van desconectando y nos van haciendo como mucho más, obviamente, solitarios y nos van, de cierta manera, deshabilitando de nuestra función humana para volvernos, de repente, un robot. Un robot que solo responde a las reglas que el propio trastorno nos va poniendo para sostener algo que ya parece insostenible, pero que nos aferramos a él y ya dijimos por qué nos aferramos a él. Otra cosa que nadie nos dice es que es el tiempo que pasas con el TCA. Muchas veces se traduce en tiempo donde pierdes contacto con tu mundo interno y externo. Es como si entras en una burbuja donde solo están el TCA y tú. Y el mundo de afuera dejar de existir. ¿Y qué pasa? Que, bueno, pueden pasar años en donde tú vives en esta burbuja, pero en cuanto empiezas a querer salir, empiezas a recuperarte o simplemente sales un momento de esa burbujita, te das cuenta que todo el mundo está haciendo su vida, que por la gente sí ha pasado la vida, que hay gente que a lo mejor cuando empezaste con el TCA estaban estudiando, pero ellos ya hicieron una carrera, ellos ya viajaron, ellos ya tienen 300 proyectos y tú sigues en el mismo lugar. Y ojo, no lo digo desde otra vez desde el lugar de hacerte sentir mal, sino sí es un shock, porque entonces te das cuenta que, wow, ¿qué hice todos estos años? Que me mantuve en el TCA, todo mundo cambió.
La gente vivió, la gente tuvo experiencias y yo lo único que hice fue estar aquí adentro y de verdad que sacude muchísimo porque por un lado se siente mucha culpa, por un lado se siente mucha vergüenza, mucha insatisfacción interna, mucho de soy incapaz, se reafirma por supuesto nuestra inseguridad de no ser suficiente y aquí te invito nuevamente a decirte, simplemente fue así, no fue tu culpa, la gente vivió, pero tú solo te encargaste de mantener un TCA que al final se sentía seguro. No quiere decir que no hayas vivido, son experiencias que te van a ayudar a salir adelante, pero el rechazarlas, el insultarte, el decir qué mal lo hiciste, quisiera regresar el tiempo, el quedarte en ese círculo, lo único que te va a hacer es volver a creer que tu única opción es volver a esa burbuja. Y no, cada uno tiene sus procesos y sus tiempos. Y a lo mejor te va a tocar empezar un proyecto a los 40 años como yo, a lo mejor te va a tocar empezar a hacer la universidad a los 30 años, a lo mejor te va a tocar comenzar a disfrutar a tus nietos porque a tus hijos ya no los disfrutaste, no lo sé. Pero aún y cuando pareciera que llegas tarde a tu vida, no lo llegas. Llegas en el tiempo perfecto y correcto porque antes no estabas lista y ahora sí lo estás. Y no es que antes estabas mal, simplemente necesitabas que te pasara lo que te pasó para poder afrontar el momento de vida que tienes hoy. Nunca es tarde para salir de esa burbuja. Nunca es tarde para poder decir, ok, es mi momento y lo voy a hacer. Ya sé que todo el mundo vivió, posiblemente yo no, pero traigo experiencias y a partir de todo eso que has vivido con el TCA, que seguramente ha sido muchísimo, podrás crecer, te aseguro, desde un lugar mucho más estable, mucho más balanceado y tu vida, si bien no se va a ver igual que los demás, porque no es el sentido, seguramente traerá consigo muchas satisfacciones que hoy posiblemente no puedas ver, pero que se ven después de salir con esa burbuja. Algo que también está impactando dentro del TCA que no te dicen es la soledad. Es la soledad. Porque además de que seamos honestas, muchas veces sí buscamos estar solas en el TCA. No es que el mundo se vaya de nosotros, es que nosotros nos empujamos. Es que decimos, no, ¿sabes qué? Yo la verdad es que mejor sola, porque si algo meto, pues entonces se entromete en mis hábitos, se entromete en mi vida, me corta mis tiempos, tengo que moverme, me tengo que adaptar. Somos yo y el TCA. Gracias, no quiero a nadie. Pero poco a poco esa soledad nos va dejando más vacías, porque incluso dentro del cuando estamos muy metidas en el TCA, vamos sintiendo esa soledad, nos va pesando. Y esa soledad también va trabajando en afianzar el TCA, porque entonces, si ya no tengo a nadie, si ya corrí a todo, si ya no sé cómo relacionarme con los demás, si ya no sé cómo enfrentarme a los demás o cómo presentarme a los demás, o me doy vergüenza de la persona que soy, entonces me voy a refugiar y me voy a seguir refugiando en el TCA. Y eso nadie tampoco nos lo dice. La soledad pesa, pesa incluso cuando tenemos el propio trastorno y es tan pesada que nos hace volver al propio trastorno. Y algo que te quiero decir, justo si estás en ese momento sintiendo esa soledad, porque es algo muy común, primero es el TCA, aunque parezca que te acompaña, no te acompaña, te va quitando más de ti y se va quedando como una única opción hasta el día que realmente tú ni siquiera estés en ti. El TCA no es tu amigo. Fue algo que usaste, que en su momento te sirvió nuevamente, pero que hoy simplemente ya no es para ti y que vas a necesitar volver a practicar relacionarte con los demás, a volver a practicar relacionarte contigo y al principio se va a sentir incomodísimo, no te vas a sentir bien, claro que vas a preferir correr al TCA, pero ojo, poco a poco vas a empezar a sentir, wow, no se siente tan mal ser escuchado, no se siente tan mal sentir que eres parte de una familia, no se siente tan mal tener amigos, no se siente tan mal contar de ti, no se siente tan mal pasar el tiempo con alguien que no sea el TCA, no se siente tan mal escuchar historias de los demás. Y poquito a poco esa soledad se va a ir desvaneciendo y vas a poder empezar a contestar preguntas que ya no contestas en esta soledad
porque ya no habitas en ti, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empecé a recuperarme, me preguntaban justo, oye, ¿y qué te gusta hacer? No, pues yo no sé qué me gusta hacer. Oye, pero ¿qué te gusta comer? No sé qué me gusta comer. ¿Cuál es tu hobby? No sé, yo no tengo hobbies. Creo que es hacer ejercicio. No sé, porque la soledad no solo se da al exterior, dejas de habitarte, tú dejas de conocerte y simplemente vas respondiendo. Es como si tu día a día tuviera ya un schedule, un programa que ya no puedes mover y que se va a repetir por los siglos de los siglos de los siglos y que por supuesto ya ni siquiera puedes contradecir. No estás. Si no está la gente, menos estás tú. Es como un cuerpo habitado literalmente por tu trastorno, donde tú ya no tienes parte en él, donde simplemente incluso a veces pierdes el sentido incluso del cuerpo. Yo al final del trastorno ya ni siquiera lo hacía por el cuerpo, era como, ya no lo puedo parar. O sea, ya ni, si en ese momento me hubieras preguntado, oye, ¿quieres estar más delgada? Yo te hubiera dicho, no, no quiero estar más delgada, ya no me importa, solo quiero parar esto, pero no lo puedo parar. Es muy duro. Y si estás en ese momento como yo lo estuve, te abrazo fuertemente y si hay forma de pararlo y puedes hacerlo y te puedes recuperar al 100%. Y por último, algo que nadie te dice es que el TCA muchas veces te roba tus valores, porque el TCA siempre te da una buena excusa para romperlos. No importa cuánto sufras por traicionar tu propia columna vertebral de valores, siempre te va a decir que vale la pena hacerlo para obtener lo que el TCA te promete. Y para mí es una de las pérdidas más dolorosas. ¿Por qué? Porque dejas de reconocerte. De verdad, tener un TCA muchas veces se parece a una manzana envenenada. Al principio se ve brillante, jugosa, prometedora, como si hubieras encontrado el elixir de la felicidad, pero poco a poco empieza a contaminar cada espacio de tu vida. Y sí, recuperarte es posible, pero no es simple, es doloroso. Muchas veces te va a reconstruir tanto porque vas a sentirte que no eres y va a tomar tiempo que te reconozcas desde ese lugar que sí eres. Así que toma en cuenta este episodio si estás en tu luna de miel y tal vez todavía no están apareciendo todos estos síntomas, te aseguro que muy probablemente van a aparecer. Y si llevas años en el trastorno, estoy segura de que muchas cosas de las que dije te sentiste identificada. Y quizá la pregunta ya no sería cuánto más puedes aguantar, sino cuánto más estás dispuesta a entregar por un cuerpo que nunca será suficiente, por unas reglas que nunca terminan y por una insatisfacción que nunca se sacia. ¿Cuánto más? Y si algo me gustaría que te llevaras de este episodio es esto. Muchas veces pensamos que el costo de un TCA es el cuerpo, el cabello, las hormonas, el metabolismo, el corazón y la digestión. Y claro que hay consecuencias físicas y algunas que son muy dolorosas. Pero hoy intentamos hablar de esas pérdidas que muchas veces pasan desapercibidas, que no se hablan tanto, pero que van llegando muy posiblemente y llegan lentamente y nos van consumiendo quiénes somos y nuestra alma. Hablamos de cómo el TCA en este episodio muchas veces nos pone a la defensiva, nos hace sentir que el mundo nos ataca, de cómo empezamos a protegerlo como si fuera algo valioso, aunque al mismo tiempo nos está quitando muchísimo, de cómo aparecen las mentiras, el ocultamiento, las historias que contamos para sostener algo que sentimos que necesitamos. Hablamos de la culpa y la vergüenza que prometían desaparecer, que el TCA nos prometió eso, y terminan creciendo internamente hasta que dejamos de confiar en nosotros mismos, de cómo la desnutrición y el miedo puede hacernos sentir incapaces, menos inteligentes y que no merecemos continuar. Hablamos de cómo ese mundo nos hace sentir pequeñitos, cómo empezamos con estos patrones obsesivos compulsivos para sostener lo que pensamos que ya no es sostenible y entonces ponemos reglas extremas para poder seguir actuando a favor del TCA, cómo nos vamos aislando, cómo dejamos de saber qué nos gusta, quiénes somos, qué disfrutamos, qué fuéramos sin el trastorno, cómo vamos perdiendo nuestra integridad y nuestra identidad y cómo
Muchas veces el darnos cuenta que la vida pasó por otros nos puede impactar porque nuestra vida simplemente se dedicó a tener un TCA. Y si hoy te identificaste con una o muchas de estas cosas, quiero decirte algo importante, que esto te esté pasando no significa que seas una persona egoísta, una persona mentirosa, una persona manipuladora o incapaz. Significa que probablemente has estado intentando sobrevivir con una herramienta que en un principio te sostuvo y te dio sentido, pero que hoy te está costando demasiado. Y también te quiero decir algo que me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba en este bucle. No solo te estás perdiendo a ti, te estás desconectando de ti, porque hay una diferencia entre perderte y desconectarte. Porque no todo lo que fuiste desapareció, está ahí todavía. Simplemente a veces lo cubrimos con miedo, con control, con hambles, con reglas, con dolor, con muchas cosas. Pero mucho de lo que eras estás. Y entonces la idea también es agarrar eso que ya fuiste, agarrar eso que ya eres, justo con el trastorno, porque no queremos tampoco destruir todo lo que eres con el trastorno. Esa experiencia es rica e importante darle su valor. Y también la otra parte es co-crear. ¿Quién quiero ser con todo esto? Porque todo esto está ahí. No aventarlo a la basura, sino crear y construir algo que te llene, algo que te permita vivir desde el fondo, sentir desde el fondo y que represente realmente quién eres tú sin el trastorno. Ojalá que este episodio te haya gustado. Por favor, compártelo, dame tu opinión. Seguramente dije cosas que no dije todas las cosas que nos pasan a todos. Si algo me faltó, me encantaría escucharte. ¿Qué nadie te dice de tener un TCA? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasaba a ti que me faltó en este episodio? E incluso podríamos hacer una segunda parte de este. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, suscríbanse, Spotify, YouTube y mándenme preguntas. Abracitos.